varias que le pagan. BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, processing outsourcing y consultoría, apalancados en tecnología y analítica avanzada, calidad, consistencia y eficiencia a través de la introducción de mejoras en procesos. En México, contamos con 19 oficinas, 55 socios y más de 500 colaboradores que dan atención a nuestros más de 2,000 clientes. Actualmente somos miembros de la firma Santa Fe Associates International, con sede en Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos, la cual es una de las 27 firmas a nivel mundial que es miembro en pleno derecho del Forum of Firms del IFAC. Por tanto, es una firma de auditoría transnacional que forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nuestra red internacional está conformada por 215 oficinas, ubicadas en 70 países, y contamos con más de 14,000 colaboradores. De acuerdo con el ranking del International Accounting Bulletin de Londres, somos la firma número 9 entre las firmas más importantes de México. Asimismo, estamos ubicados en el lugar número 16 entre las firmas más importantes del mundo y la número 11 en Latinoamérica. En BHR
generamos valor constante para fortalecer la gestión empresarial de nuestros clientes, gracias a nuestras alianzas estratégicas. Asia Alliance Partner Co. Conscientes de la importancia derivada de las inversiones hechas por empresas japonesas en México, hemos dedicado esfuerzos a diversificar nuestro mercado, incorporando la práctica japonesa a nuestra operación, la cual está fortalecida con una alianza estratégica con Asia Alliance Partner Co., firma contable fundada en 2004, con oficinas en Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y ahora en México, que nos permite también ofrecer un servicio integral y bicultural, Positive Anti-Corruption Systems. El principio detrás del sistema de cumplimiento positivo, GCP, es proporcionar un verdadero cambio social en la organización, mediante el reconocimiento del bien, en lugar de castigar a los malos. Nuestra alianza con Nissim Hefs, fundador de The Positive Compliance Company, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas anticorrupción para todo requerimiento del sector, nos permite utilizar técnicas avanzadas como el GCP o gestión de cumplimiento positivo. Te invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de los beneficios que nuestra firma le puede dar a tu organización. BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, certidumbre fiscal y penal, forensics y prevención de lavado de dinero, así como en finanzas corporativas, business processing outsourcing y consultoría, apalancados en tecnología y analítica avanzada, calidad, consistencia y eficiencia a través de la introducción de mejoras en procesos. En México, contamos con 19 oficinas, 55 socios y más de 500 colaboradores que dan atención a nuestros más de 2,000 clientes. Actualmente somos miembros de la firma Santa Fe Associates International, con sede en Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos, la cual es una de las 27 firmas a nivel mundial que es miembro en pleno derecho del Forum of Firms del IFAC. Por tanto, es una firma de auditoría transnacional que forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nuestra red internacional está conformada por 215 oficinas, ubicadas en 70 países, y contamos con más de 14,000 colaboradores. De acuerdo con el ranking del International Accounting Bulletin de Londres, somos la firma número 9 entre las firmas más importantes de México. Asimismo, estamos ubicados en el lugar número 16 entre las firmas más importantes del mundo y la número 11 en Latinoamérica. En BHR, generamos valor constante para fortalecer la gestión empresarial de nuestros clientes, gracias a nuestras alianzas estratégicas. Asia Alliance Partner Co. Conscientes de la importancia derivada de las inversiones hechas por empresas japonesas en México, hemos dedicado esfuerzos a diversificar nuestro mercado, incorporando la práctica japonesa a nuestra operación, la cual está fortalecida con una alianza estratégica con Asia Alliance Partner Co., firma contable fundada en 2004, con oficinas en Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y ahora en México, que nos permite también ofrecer un servicio integral y bicultural, Positive Anti-Corruption Systems. El principio detrás del sistema de cumplimiento positivo, GCP, es proporcionar un verdadero cambio social en la organización, mediante el reconocimiento del bien,
en lugar de castigar a los malos. Nuestra alianza con Nissim Hefs, fundador de The Positive Compliance Company, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas anticorrupción para todo requerimiento del sector, nos permite utilizar técnicas avanzadas como el GCP o gestión de cumplimiento positivo. Te invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de los beneficios que nuestra firma le puede dar a tu organización. BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, certidumbre fiscal y penal, forensics y prevención de lavado de dinero, así como en finanzas corporativas, business processing outsourcing y consultoría, apalancados en tecnología y analítica avanzada, calidad, consistencia y eficiencia a través de la introducción de mejoras en procesos. En México, contamos con 19 oficinas, 55 socios y más de 500 colaboradores que dan atención a nuestros más de 2,000 clientes. Actualmente somos miembros de la firma Santa Fe Associates International, con sede en Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos, la cual es una de las 27 firmas a nivel mundial que es miembro en pleno derecho del Forum of Firms del IFAC. Por tanto, es una firma de auditoría transnacional que forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nuestra red internacional está conformada por 215 oficinas, ubicadas en 70 países, y contamos con más de 14,000 colaboradores. De acuerdo con el ranking del International Accounting Bulletin de Londres, somos la firma número 9 entre las firmas más importantes de México. Asimismo, estamos ubicados en el lugar número 16 entre las firmas más importantes del mundo y la número 11 en Latinoamérica. En BHR generamos valor constante para fortalecer la gestión empresarial de nuestros clientes, gracias a nuestras alianzas estratégicas. Asia Alliance Partner Co. Conscientes de la importancia derivada de las inversiones hechas por empresas japonesas en México, hemos dedicado esfuerzos a diversificar nuestro mercado, incorporando la práctica japonesa a nuestra operación, la cual está fortalecida con una alianza estratégica con Asia Alliance Partner Co., firma contable fundada en 2004, con oficinas en Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y ahora en México, que nos permite también ofrecer un servicio integral y bicultural, Positive Anti-Corruption Systems. El principio detrás del sistema de cumplimiento positivo, GCP, es proporcionar un verdadero cambio social en la organización, mediante el reconocimiento del bien, en lugar de castigar a los malos. Nuestra alianza con Nissim Hefs, fundador de The Positive Compliance Company, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas anticorrupción para todo requerimiento del sector, nos permite utilizar técnicas avanzadas como el GCP o gestión de cumplimiento positivo. Te invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de los beneficios que nuestra firma le puede dar a tu organización.
BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Contamos con servicios de especialidad en práctica japonesa, comercio exterior, assurance y auditoría, certidumbre fiscal y penal, forensics y prevención de lavado de dinero, así como en finanzas corporativas, business processing outsourcing y consultoría, apalancados en tecnología y analítica avanzada, calidad, consistencia y eficiencia a través de la introducción de mejoras en procesos. En México, contamos con 19 oficinas, 55 socios y más de 500 colaboradores que dan atención a nuestros más de 2,000 clientes.
Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Bueno, espero que sí, ¿eh? Primeramente, pues buenos días, bienvenidos todos a este cafecito noticiero. Vamos a cerrar el año con un recuento de lo que pasó en el 2020, de noticias importantes, de cosas que seguramente tuvieron un impacto importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar este cafecito eh, con como lo comento, este recuento del 2020. Permítanme un segundo. Bueno, primero, noticias que impactaron, noticias importantes que impactaron, como esta, donde el SAT insta o invita a 37,000 empresas y personas físicas a que cumplan con sus obligaciones fiscales. Fíjense bien, durante estos últimos días hemos estado recibiendo invitaciones por parte del SAT a las empresas que tienen más de 100 trabajadores. El SAT les está mandando una invitación donde los incita a que cumplan con todas sus obligaciones fiscales en materia específicamente de trabajadores y de subcontratación. Todos sabemos que hay una iniciativa que se ha comentado así de prohibir las outsourcing. Ese es el tema como se ha comentado. En realidad es una regulación importante a las outsourcing, ¿sí? Una regulación importante donde el efecto final de esa regulación pues es que básicamente la subcontratación en México desaparezca, ¿no? Entonces, en estos días hemos estado recibiendo de manera importante ese tipo de invitaciones por parte del SAT, ¿no? De estas empresas que tienen más de 100 empleados en su nómina, donde prácticamente los invitan a que eviten incurrir en prácticas irregulares y cumplan con sus obligaciones fiscales en el marco del acuerdo tripartita del sector empresarial, el sector obrero y el gobierno de México. Recuerden también que el sector empresarial firmó un acuerdo con el sector gobierno y con el sector obrero para que las empresas que tienen las outsourcing empiecen a regularizarse de manera importante. En ese acuerdo tripartita, algunos organismos empresariales como el Consejo Nacional Agropecuario, como Coparmex, como Canacintra, no estuvieron de acuerdo y de hecho eso causó cierta fricción en el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Bueno, otro tema que también pudimos observar durante el 2020 es el tema de que los grandes contribuyentes retienen hasta un 30% de los adeudos fiscales que tiene el SAT. ¿Esto qué implica? Que un pequeño número de empresas tienen o representan un 30% de todos los adeudos fiscales que tiene el SAT, ¿no? Y aquí lo importante de esto es que el SAT amenaza, porque al final de cuentas eso es, ¿eh? Se ha indicado que se empezarán a revisar sectores como el del acero, sectores como el automotriz, el energético, el alimenticio, el farmacéutico, la minería, las tiendas de autoconsumo y el sector financiero, para ver cómo andan estos sectores de contribuyentes en su cumplimiento de obligaciones fiscales. Y fíjense los datos que tenemos aquí. De los 900,868 millones de pesos que adeudan todos los contribuyentes a la autoridad fiscal a septiembre del 2020, el 30% los originó el grupo de grandes contribuyentes. Y esto es de acuerdo a la información que nos da el SAT, ¿no? Por lo cual, estos grandes contribuyentes representan adeudos por 269,654 millones de pesos, ¿no? Entonces, realmente, este es un dato importante, pero aquí es lo que digo de la amenaza, ¿no? ¿Cuáles son, según Raquel Buenrostro, la jefa del SAT? ¿Cuál es el reto? El reto es que hay que continuar con los esfuerzos en otros sectores que todavía no han sido revisados y que están pendientes de revisar, terminar auditorías en procesos y que todavía hay muchos sectores que podemos revisar. Y por supuesto que hay muchos sectores que se pueden revisar, ¿no? Pero ahí está
voy a decir, la amenaza de la jefa del SAT de seguir ejerciendo presiones importantes en las revisiones a los contribuyentes, ¿no? Que eso también es importante. Otro dato que es importante también y que ha venido cambiando en el transcurso del tiempo, ha venido cambiando, fíjense bien, según los datos que tiene el SAT, de cada 2 juicios que los contribuyentes van en contra o que promueven en contra del SAT, uno lo gana el SAT y otro lo gana el contribuyente, ¿no? Es un dato importante porque en el pasado, voy a decir que de cada 10 juicios que los contribuyentes promovían contra el SAT, pues el SAT venía perdiendo 7, 8. Ahora ya estamos parejos 1 y 1, ¿no? Entonces, fíjense bien, de enero a septiembre del 2020, el número de juicios favorables al SAT en sentencia definitiva fueron 4.171 de los casos, lo que representó el 50.2% de total de juicios que los contribuyentes promovieron, ¿no? Aunque no se especifica el total de casos ni los montos que representan, porque una cosa es el juicio y otra cosa es los montos que representa cada juicio, ¿no? Habría que ver de estos 4.171 casos que ganó el SAT, cuántos pesos representan, ¿no? Que según dicen, equivalen a 71.300 millones de pesos. Entonces, 71.300 millones de pesos no es poca cosa. Entonces, realmente debemos de cuidar mucho, mucho, y repensar mucho el irnos a juicio contra el SAT, ¿no? Porque, digo, no es un secreto que los tribunales de alguna manera en los últimos tiempos han venido dándole la respuesta favorable al SAT y no a los contribuyentes, ¿no? Se dicen muchas cosas, se dicen que los juicios, los tribunales están resolviendo en base a la recaudación y no en base a la ley, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto porque sí es un tema importante. También otro tema que se ha venido comentando mucho es que va a haber un bloqueo a aquellas plataformas digitales que no cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales en México. Recordemos que muchas de las plataformas digitales están en el extranjero, son empresas extranjeras y que no tienen un establecimiento permanente en México. Sin embargo, se han establecido medidas para que esas empresas contribuyan en México, pues porque en México se presta el servicio, ¿verdad? Y por ahí hay unas medidas donde dicen que el fisco no está viendo más por la fiscalización o por recaudar, sino que está implementando medidas de control que son realmente muy perjudiciales para el contribuyente. ¿Por qué? Porque lo que están señalando es que aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones fiscales tendrán un apagón digital. ¿Qué es un apagón digital? Pues que los concesionarios de las redes de telecomunicaciones, llámese cualquier proveedor de internet, Telcel, Movistar o cualquier proveedor en las cuales estas plataformas digitales se basen para poder dar el servicio, el concesionario de la red de telecomunicaciones tendrán que apagarles la posibilidad de que puedan seguir prestando servicios en base a una notificación que el SAT le haría porque no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando que hagan estos contribuyentes de plataformas digitales contra este probable apagón digital? Pues lo que estamos esperando es que se promuevan amparos, ¿no? Amparos. Entonces, estas plataformas digitales es probable que los contribuyentes busquen interponer amparos, porque el amparo es una vía, aunque en los últimos tiempos hemos observado que las resoluciones no necesariamente salen a favor del contribuyente, aunque exista cierta derecho jurídico legal de que proceda el amparo, ¿no? Y un ejemplo muy, muy importante que vivimos fue cuando los contribuyentes se ampararon contra el artículo 28, fracción 30, de hacer no deducible la parte de los ingresos exentos que se le pagan a los trabajadores. O sea,
¿Yo qué culpa tengo? Yo contribuyente, ¿qué culpa tengo que me obligue una ley a pagar, por ejemplo, aguinaldo y que la ley fiscal le otorgue al que recibe el aguinaldo una exención? O sea, ¿por qué me vas a hacer a mí no deducible algo que tú le estás dando como exención, ¿no? Entonces, si eso no prosperó en los amparos, la verdad es que no sabemos qué podemos esperar al respecto, ¿no? Pero bueno, hay un apagón digital en caso de que estas empresas de plataformas digitales no cumplan con sus obligaciones fiscales en México, y hay que estar atentos a cómo va a evolucionar esta parte del apagón fiscal, digo digital. También yo creo todo el mundo sabemos que con este caso de la pandemia y con todas estas cosas que hemos estado viviendo durante este año 2020, muy atípico por cierto, la verdad es que lo que esperaríamos todos es que los ingresos, así como los ingresos para nosotros han caído, en general a la población ha caído el ingreso, también el gobierno pues tenga menores ingresos también, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjense cómo los ingresos petroleros sin duda alguna cayeron importantemente. Aquí tenemos un comparativo de los últimos 3 gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel. Sin duda alguna el ingreso total ha caído, pero fíjense cómo no ha caído de una manera estrepitosa, sino ha caído como ingresos, ¿no? Lo que cayó de manera importante fueron los ingresos petroleros, pero los ingresos no petroleros se han mantenido a pesar de todo, ¿sí? El impuesto sobre la renta, el IVA se ha mantenido, y eso se debe a la mayor fiscalización que ha ejercido el SAT, las autoridades, a los contribuyentes, ¿no? Entonces, en la parte de ingresos tributarios le pondría una estrellita a la administración, por supuesto, porque se han hecho cosas interesantes, apretón fuerte a la fiscalización, que está bien, ¿eh? O sea, yo no digo que no se fiscalice, pero que se fiscalice de manera correcta, ¿no? Esas acciones que han implementado ha permitido hasta cierto punto sortear la caída de la actividad económica, y no han caído tanto como la economía, ¿no? O sea, el ingreso tributario no ha caído tanto como es la economía en general en México, ¿no? Esto también es importante que veamos cómo ha estado muy importantemente operando la unidad de inteligencia financiera del SAT, ¿sí? Con congelamiento de cuentas, ¿no? La unidad de inteligencia financiera, yo creo que en un futuro, y no muy lejano, sino que ya lo estamos viviendo, realmente va a tener un accionar importante en la economía del país y en todos los contribuyentes, porque fíjense bien, durante el gobierno del presidente López Obrador se han bloqueado 31,000 cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero. Y aquí es lo que muchas veces es lo criticable, ¿no? O sea, por mientras que tú demuestras o no demuestras, yo te bloqueo la cuenta, ¿sí? Si eres culpable o no eres culpable, pero por lo pronto ya tienes congelada la cuenta, pues entonces, o bloqueada la cuenta. Entonces eso es muy importante, es muy importante. Fíjense bien, estas 31,000 cuentas bloqueadas tienen o representan una cifra muy importante, muy importante, 7,000 millones de pesos en estas 31,000 cuentas. Pero fíjense, si hacemos un comparativo con lo que había pasado en el pasado, ¿sí? Ahí es la redundancia, en 2018 se congelaron solamente 70,630,347 pesos. 70 millones comparados con 70,000 millones, pues nada que ver, ¿verdad? Y en el 2017 fueron 92,413,177 pesos. En total fueron 163 millones, que si los comparamos con estos 7,000 millones, pues la verdad es nada que ver, ¿no? Además, del 1 de enero del 2019 al 7 de diciembre del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto ha presentado 274 denuncias ante la FGR por una posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recuerden que los recursos de procedencia ilícita no solamente es
el narcotráfico y ese tipo de cosas, ¿no? Sino también puede ser la corrupción, el cohecho, la evasión fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 274 denuncias también han sido muchas más denuncias que las que se habían presentado en gobiernos anteriores. Y esto es parte de lo que tenemos que cuidar porque la verdad es una realidad. Y esto es lo que estamos esperando en el 2021 y en el 2022, que se apriete todavía más este tipo de actividades o de actos por parte de las autoridades, ¿no? En específico de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Ahora, otra de las cosas que hemos visto es el crecimiento, y platicaba yo con mi hijo, creo que ayer, de cuánto vale el Bitcoin hoy por hoy, ¿no? O sea, más de, ya ni me acuerdo, $24,000, una cosa de esa, un Bitcoin, ¿no? Entonces, obviamente, todos los activos virtuales, todas esas monedas de activos virtuales, pues han crecido importantemente en el mundo. Y precisamente por ese crecimiento es que la Secretaría de Hacienda emite cada vez más reglas para ir y proteger o cuidar todos los movimientos de dinero que se hacen a través de esos activos virtuales. Y una de las cosas que ha podido regular la Secretaría de Hacienda es el que pueda haber déjeme ver aquí dónde está, que pueda haber quien se pueda certificar para llevar a cabo procedimientos de auditorías o de cuidados sobre este tipo de activos virtuales, ¿no? El documento explica que todas las personas encargadas del área de cumplimiento antilavado podrán obtener una certificación vía el proceso que realice la Unidad de Inteligencia Financiera conforme a la convocatoria que emita para dicha instancia. Así que ahora vamos a poder tener oficiales de prevención de lavado de dinero, pero no solamente en temas normales como bancos, como casas de bolsa, sino ahora también por los activos virtuales, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a evolucionar esta parte de lavado de dinero a través del activo virtual. Fíjense bien, este también es un tema que muchas veces pasamos por alto y que es bien importante, ¿no? Acuérdense que la ley prevé en la fracción 11 del artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta, prevé que será ingreso acumulable aquellos préstamos, aumentos de capital o aumentos de capital en efectivo, ¿sí? O aportaciones para futuros aumentos de capital que no se informen o no se declaren ante el SAT, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Que el monto de las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos, serán ingresos acumulables siempre y cuando no se cumpla con la obligación de declararlo ante las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Y me da un plazo. El plazo es dentro de los 15 días posteriores a aquel en que se reciban las cantidades correspondientes. Recuerden nomás puntos importantes. Son mayores a 600,000 pesos y que sean recibidos en efectivo, sea moneda nacional o moneda extranjera, ¿sí? Entonces, en el artículo 76, en la fracción 16, ahí viene la obligación de informar sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que informar? Estos conceptos, ¿sí? Y debe de cumplirse dentro de los 15 días posteriores a aquel en que se reciban las cantidades correspondientes. Entonces, tengamos cuidado con esta obligación, ¿sí? Porque también hay un punto importante. ¿Son 600,000 pesos por cada aportación o son 600,000 pesos acumulados? Si lo dejo en términos de lo que dice la ley, pues entendería que es por cada aportación. Si son menores a 600,000 pesos, no pasaría nada. Sin embargo, en el artículo 113 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ojo lo que precisa. En el caso de que las cantidades en un mismo ejercicio se reciban en 2 o más pagos, los contribuyentes presentarán la información dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la última cantidad
por la que se superen los 600,000 pesos en efectivo, sea moneda nacional o moneda extranjera. Entonces, esto nos da como ya una claridad de decir, no es por operación, es durante el año, en el momento en que se supere la barrera los 600,000 pesos, tengo 15 días para informarlo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esta obligación. También otra de las cosas importantes que sucedió durante el 2020 es el actuar de la Prodecon. La verdad que la Prodecon se ha significado un fuerte apoyo para los contribuyentes, ¿eh? Y no solamente para efectos del SAT, sino también para efectos de Infonavit y para efectos de Seguro Social. La Prodecon, mis respetos, ha sido el ombudsman importante para los contribuyentes, ¿no? Quien defiende a los contribuyentes. Y el 1 de septiembre de este año, la Prodecon cumplió 9 años. Y en el marco de los festejos de ese aniversario de 9 años de existencia, publicó 9 cuadernillos de temas tributarios relevantes, ¿no? Temas importantes, ¿sí? Esos cuadernillos están en formato PDF, están disponibles en la página de Prodecon, ¿sí? Inclusive por aquí los tengo yo, los 9 cuadernillos. Y esos 9 cuadernillos pues hablan de ciertos temas, ¿no? Por aquí está la fecha cierta, de la cancelación de los certificados de sellos digitales, de la ley orgánica, de la presunción de inexistencia de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí habla de la Prodecon de una figura que es novedosa, no es nueva, pero en el marco jurídico mexicano es relativamente nueva, que es la amicus curiae, que es como el amigo de los tribunales, voy a decirlo así, es una traducción latina, ¿sí? Que habla de que un tercero pueda opinar sobre casos donde él no interviene, pues, o sea, por eso le llaman como el amigo de los tribunales, ¿no? Entonces, para quien se interese, la verdad, estos cuadernillos tienen temas importantes, muy importantes, que nos pueden servir mucho, ¿no? El que quiera lo puede bajar desde la página de Prodecon, o si quieren mandarme un correo y ahí yo se los reenvío. Yo lo tengo en PDF, los 9 cuadernillos, ¿no? También otra de las cosas es que el SAT ha innovado también por la pandemia, ¿sí? Por la pandemia ha innovado. De repente le sale bien, de repente tenemos muchos problemas, pero fíjense bien, recuerden ustedes que el SAT tiene un programa que se llama caídas recaudatorias. Ese programa de caídas recaudatorias, cuando un contribuyente, su recaudación baja, o cuando el SAT detecta que la información que ellos tienen a través de los FDIs, a través de la contabilidad electrónica, a través de información de terceros, no va acorde a lo que el contribuyente está declarando, pues en lugar de ir y ejercer facultades de comprobación, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es manda una carta donde te invita a que asistas fulanito día, fulanita hora, para efectos de darte a conocer las inconsistencias que ellos han observado. Y luego te dan un cierto número de días para que tú puedas desvirtuar esas inconsistencias o en su caso regularizarte, ¿no? Nada más de que ahora con todo lo que es la pandemia y lo que ha sucedido, pues el SAT evolucionó y ahora está haciendo esas entrevistas, las está haciendo de manera virtual a través del programa Microsoft Teams, donde te manda un manual, te manda la misma carta de invitación con fulanito día, fulanita hora, pero te da un manual de cómo accesar a esa reunión a través de la herramienta Microsoft Teams. O sea, la entrevista se convierte en una entrevista en línea, ¿no? Entonces, que la verdad, yo prefiero mucho más las entrevistas en línea que asistir físicamente, ¿no? No solamente por el tema de la pandemia, que es muy importante, porque quieras que no, al salir, pues representa ponerse en cierto riesgo. En cambio, hacerlo desde tu oficina, desde tu casa, pues te quita posibilidades de riesgo, ¿no? Pero también te economiza mucho porque, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, en Los Mochis,
¿sí? Aunque estamos en Los Mochis, las citas de estas invitaciones o las entrevistas de estas invitaciones se hacen en la ciudad de Culiacán. Entonces representa un traslado, gastos, tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio lo haces vía virtual y pues son muy fáciles de realizar, ¿no? También recordemos que por lo de la pandemia hubo un plazo de suspensión, ¿sí? Un tiempo de suspensión de los plazos para todas las cosas que pudieran, avisos, juicios, etcétera, etcétera. El 26 de agosto del 2020, el INSS publicó un acuerdo por el que se autoriza que se reanude el cómputo de plazos para los siguientes procesos o procedimientos, ¿no? Para efectos de recursos de inconformidad, para efectos de correspondencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese acuerdo el 26 de agosto se publicó y tuvo vigencia a partir del 27 de agosto del 2020. Así que hubo un periodo de tiempo, desde, no me acuerdo, mediados de marzo, finales de marzo, hasta el 27 de agosto, donde se suspendieron todos los plazos, ¿no? Y aquí se reanudaron a partir del 27 de agosto. Ahora, fíjense bien, dentro de los procedimientos precisamente de caídas recaudatorias del SAT, hay un procedimiento que se llama notificación automática. ¿Qué es una notificación automática? Recuerden que hoy por hoy en el SAT hay un robot electrónico que es el que está comparando los comportamientos de los contribuyentes, ¿no? Es un robotito que simplemente ve números, ve circunstancias para lo cuales está programado, ¿sí? Y cuando salen de los parámetros, entonces manda una notificación automática al contribuyente. Entonces, es obvio que a partir de la pandemia, pues muchas empresas tuvieron una baja importante de ventas, inclusive pudieron llegar a estar en ceros, ¿sí? Y obviamente el comportamiento de esa empresa de un mes con respecto a otro mes o con respecto al mismo mes del año inmediato anterior, pues bajó increíblemente, ¿no? Entonces, el algoritmo del SAT que detecta la caída, pues simplemente manda la notificación, ¿no? Entonces, pues lo primero que debemos de hacer, porque como dice la pregunta, ¿qué hago si recibo una notificación automática del SAT? Lo primero que debemos de hacer es ver si hace falta alguna obligación por cumplir, revisar la notificación que se recibe y en su caso acercarse al fisco para descubrir exactamente cuál es el problema. Porque luego nomás nos dice, detectamos inconsistencias en los ingresos. Sí, pero ¿qué inconsistencia, no? Entonces, dime exactamente cuál es la inconsistencia. Una vez que se conoce el problema, pues el contribuyente tiene la oportunidad de presentar la documentación necesaria para desvirtuar o no desvirtuar, ¿no? Y obviamente lo que decíamos ahorita, ¿no? Que el algoritmo no toma en cuenta que durante la pandemia los ingresos de los contribuyentes también bajaron y obviamente pues los impuestos también bajaron, ¿no? El algoritmo simplemente detecta diferencias y manda la invitación, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre es conveniente o es recomendable que si recibimos una invitación, una aclaración o cualquier circunstancia, no lo demos por muerto, pues hay que atenderlo, hay que responderlo, sobre todo pues, si no tenemos nada que ocultar, ¿no? Entonces hay que atender ese tipo de invitaciones. Una de las novedades que tuvimos en el corto plazo, hace algunos días, es la reforma que el Congreso de la Unión aprobó en materia de teletrabajo. El teletrabajo que lo conocemos normalmente como el home office, ¿no? El trabajo desde casa. ¿Sí? El 9 de diciembre fue aprobado por ambas cámaras, ¿sí? Este dictamen o este decreto que reforma el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un capítulo 12 bis en materia de teletrabajo. Oye, pues con esto de la pandemia, obviamente las empresas hemos aprendido a trabajar desde casa, ¿sí? Bueno, los trabajadores de las empresas, ¿verdad? Hemos aprendido a trabajar desde casa y la verdad es que habrá algún tipo de trabajo en que le acomoda muy bien el teletrabajo.
y habrá otros que pues no es posible trabajar desde casa, ¿no? Pero esta reforma lo que regula medularmente es la promoción del teletrabajo como una forma de organización laboral y establece ciertos derechos y obligaciones tanto para los patrones como para los empleados, ¿no? Entonces, ojo con esto porque no es, se ha dicho mucho, es que ahora el patrón le va a tener que pagar internet a los trabajadores en su casa para poder que trabajen. Se ha dicho mucho, es que ahora el patrón le debe de comprar equipo de cómputo, cámaras de video, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha dicho aquí en el Run Run, ¿no? Pero en realidad, esta reforma regula todo lo que es el teletrabajo y te dice cuándo se considera teletrabajo, cuándo se considera home office, porque no es que eventualmente un trabajador trabaje desde su casa, sino para que se considere que es teletrabajo o home office, debe de cuando menos el 40% de las actividades se efectúen en el domicilio del empleado o en un lugar elegido por este. Porque no necesariamente es trabajar desde la casa, ¿no? O sea, yo puedo, no sé, se me ocurre pensar, ir a un café y en el café llevarme mi computadora y trabajar desde ahí, desde el café, ¿no? O sea, entonces, aquí lo importante es que más del 40% de las actividades se deben desarrollar fuera de la oficina para que se considere como home office o como teletrabajo, ¿no? ¿Qué regula también? Pues regula el contrato de trabajo y el reglamento interior del trabajo, ¿sí? Regula una parte en los contratos colectivos, y en caso de que no haya contratos colectivos, toda la regulación esta a la que me refiero se debe establecer dentro del reglamento interior del trabajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo importante de esta reforma es que ya las propias leyes ya empezamos a regular. Ya lo regulaba, pero no con esta magnitud o con esta claridad de ahora, ¿no? Entonces, ¿es bueno? Yo honestamente creo que sí. Creo que el teletrabajo, el home office llegó para quedarse y lo aprendimos en base a la pandemia, ¿no? Pero yo creo que esto, lejos de ser perjudicial, creo que va a traer una evolución en las formas de trabajar en el mundo, no solamente en México. Otra de las cosas importantes que vimos en este año 2020 es la reforma al sistema de pensiones, que ya se aprobó, por cierto, ¿sí? La reforma al sistema de pensiones, donde lo que se busca es pues que haya un cambio en las pensiones, ¿no? Puntos importantes, porque no es el caso, el objetivo ahorita que hablemos de esta reforma de pensiones, simplemente es recordar que sucedió durante el 2020 y de las cosas importantes es que se reduce el número de semanas de cotización, que hoy por hoy son 1,250 y se va a llegar a 1,000 semanas de cotización solamente, o sea, quitan 250 semanas, que son alrededor de 5 años. Pues bueno, ¿verdad? También otra de las cosas es que se incrementa la aportación para el retiro cesantía y vejez del 6.5% va a pasar al 15% del salario, ¿sí? Pero va a ir paulatinamente. Tanto la disminución de las semanas cotizadas como el incremento en el retiro cesantía y vejez de los trabajadores es de manera paulatina. Paulatinamente quiere decir que en un año va a aumentar del 5.15 al 6 punto y cacho y luego va a aumentar al 7 punto y cacho hasta que lleguemos al 13.87%, ¿no? Y este incremento del 5.15 al 13.87, ¿quién creen que los va a pagar? Pues los va a pagar el patrón, ¿no? O sea, el patrón, ¿no? El trabajador no va a tener un perjuicio en ese sentido porque es pagado 100% por el patrón. Entonces, esta hay que tomarla en cuenta. Seguramente en el 2021 habrá un cafecito que hable precisamente del teletrabajo y que hable también del sistema de pensiones o de la modificación al sistema de pensiones, ¿no? También otra de las cosas importantes es que todos los contribuyentes, sean personas físicas o sean personas morales,
debemos de tener activo o habilitar el buzón tributario, ¿no? Así como registrar y mantener actualizados sus medios de contacto. Y fíjense bien, quiero ser muy reiterativo aquí. Es muy importante que todos nosotros estemos constantemente verificando el estatus que tenemos ante el RFC. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la autoridad supuestamente va y hace verificaciones de domicilio y ¿qué creen? No nos encuentran. Y al no encontrarnos, entonces nos ponen en un estatus como contribuyente no localizado. Y al estar como contribuyente no localizado, pues entonces podemos tener muchas consecuencias, como por ejemplo no tener las devoluciones de impuestos a favor, que nos cancelen los certificados de sellos digitales, etcétera, etcétera. Perder la inscripción al padrón de importadores, etcétera, etcétera. Podemos tener una serie de consecuencias que pueden ser muy importantes, ¿no? Entonces es muy importante que al menos cada 3 meses estemos verificando nuestros estatus en el RFC. Otra de las cosas que es muy importante es los medios de contacto que le dimos al SAT. ¿Por qué es importante eso? Porque hay veces que ponemos como el medio de contacto el correo electrónico del contador o el número de teléfono del contador, pero resulta que el contador se va, cambia de número, cambia de correo o simplemente ya no trabaja con nosotros y cuando le llegan notificaciones pues ni nos dice porque ya ni se acuerda de nosotros, ¿no? Entonces es importante también que estemos actualizando los medios de contacto, eso es muy importante, ¿no? Entonces, porque recuerden también que no tener habilitado su buzón o no registren o no mantengan actualizados los medios de contacto, pues puede haber multas económicas, pero también puede haber otro tipo de circunstancia como la restricción temporal de los certificados de sellos digitales, ¿sí? U otras cosas, como lo dije ahorita, como perder el padrón de importadores, mi programa IMEX, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que eso también lo tomemos en cuenta. Y así también como tenemos un buzón tributario para efectos del SAT, también tenemos un buzón para efectos del IMSS, ¿no? Y toda esta regulación entró en vigor a partir del 3 de agosto del 2020, donde se dieron todos los lineamientos necesarios para que los patrones, aquí ya no son contribuyentes, aquí los patrones puedan tener un medio de comunicación a través de un buzón IMSS, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esto también. Yo creo, la verdad es que todos los medios de comunicación que nos faciliten o que nos eviten ir a las unidades del SAT o del IMSS, ir personalmente y podamos tener una comunicación electrónica, yo creo que es bueno, ¿eh? Así que hay que estar cuidando porque lo que necesitamos para tener el buzón IMSS es tener la firma electrónica del SAT y las claves, ¿no? O sea, lo mismo que necesitamos para el SAT. De hecho, son las mismas, el mismo certificado, ¿no? Y las mismas claves, ¿no? Otra de las cosas importantes es que durante estos días, el SAT modifica horarios por fin de año, ¿no? Y nos anunció cuáles serán sus horarios, ¿sí? A partir del 21 de diciembre. O sea, a partir del día de hoy, los horarios del SAT son de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿sí? Y van a permanecer cerradas el día 24, el día 25, el día 31, el 1 de enero también, nada más de que este es 2020, ¿sí? Ahora, durante estos días y durante este horario, ¿qué servicios son los que nos va a dar el SAT? Servicios que es necesario cita, que no quiero hablar de las citas, pero ha sido una bronca tremenda las citas. O sea, las citas en el SAT, tenemos citas disponibles dentro de 3 meses, ¿no? O sea, entonces, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué servicio nos va a dar el SAT en estos días, en estos horarios, pero con cita? La inscripción de la persona moral, la renovación de la firma electrónica de la persona moral, la renovación de la firma electrónica de la persona física,
el sacar por primera vez la firma electrónica de una persona física a una persona moral, va a tener disponible la sala de internet y mi espacio que le llaman, van a poder determinar contraseñas y sin cita la determinación de la cédula de identificación fiscal, la emisión de la cédula de identificación fiscal de manera masiva. He visto de repente en el SAT que llega un camión con 40 trabajadores de alguna empresa y le sacan a todos su RFC y su cédula de identificación fiscal, ¿no? También, sin cita, la contraseña SAT, la generación de la contraseña a través del ID generación, ¿no? O sea, entonces, esto tomémoslo en cuenta porque pues ya no vamos a poder estar disponible más que de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Fíjense, este tema también que muchas veces nos pasa de noche, o sea, no lo vemos, pero son temas muy importantes para nosotros los contribuyentes, para nosotros los contadores, porque le podemos decir a nuestros clientes, a los contribuyentes, cómo hay una serie de información que los bancos le tienen que dar al SAT, ¿sí? Por ejemplo, los bancos le deben de dar al SAT los datos de contacto de sus cuentavientes, ¿sí? De esos cuentavientes. Y esto está regulado en una regla miscelánea, en la regla 2420 de la resolución miscelánea. ¿Qué es lo que precisa esta regla? Lo que precisa es que las entidades financieras, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, deberán obtener de sus cuentavientes o socios que estén inscritos en el RFC información relacionada con domicilio, correo electrónico y número de teléfono, mismos que proporcionarán al SAT en los términos de una ficha de trámite 185 diagonal Código Fiscal de la Federación. Entonces, fíjese bien cómo estas entidades financieras le van a dar al SAT datos de nosotros, de sus cuentavientes. ¿Qué datos? Domicilio, correo electrónico, número de teléfono. ¿Que no ya lo tiene el SAT en los medios de contacto? Pues ahora hay algo más, ¿no? Y no nomás es el domicilio del titular de la cuenta o del representante de la cuenta, sino también de los que firman en la cuenta, ¿no? Entonces, nomás es un dato que debemos de tener en la mente, porque muchas veces creemos y todavía seguimos creyendo, hay algunos contribuyentes o cuentavientes que creen que esa cuenta es no fiscal, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Pues el tema muy trillado, el tema muy observado, que es la iniciativa de reforma en materia de subcontratación, causó mucha controversia este tema, ¿no? Porque el 12 de noviembre el presidente de la República mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa para decir regular, no voy a decir eliminar, sino regular todo lo relativo a las outsourcing. Y muchos clientes me han llamado para preguntarme, oye Pepe, ¿y eso del outsourcing, de la reforma de las outsourcing, incluye también a las insourcing? En el entendido de que las insourcing son las empresas de un mismo grupo empresarial que tienen a todos los empleados ahí. La respuesta es sí, porque lo que está regulando es la subcontratación laboral. Se hace de forma externa o se hace de forma interna, ¿no? Esta iniciativa trae reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Trae muchas reformas en muchas leyes porque realmente lo que quiere hacer la autoridad es que una empresa no mande toda su plantilla laboral a otra empresa. Sí va a seguir existiendo la outsourcing, pero en temas especializados, según lo que nos dice la autoridad, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, en primera, esta iniciativa está en pausa, ¿sí? Se va a retomar la iniciativa por allá en el mes de febrero. Entonces, pero como está la iniciativa,
es que yo sí puedo subcontratar todavía, pero no el 100% de mis actividades, sino temas especializados. Alguien me preguntaba por ahí, oye, Pepe, a ver, yo como empresa, no voy a mandar a mis vendedores, a mis obreros que producen un bien, a mis, no sé, choferes y todo eso a un outsourcing. Pero, por ejemplo, el departamento de contabilidad, ¿lo puedo subcontratar? Pues yo creo que así como está la iniciativa, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque la iniciativa dice que tenga un carácter especializado, ¿no? Y aunque es muy ambiguo la definición de carácter especializado, yo creo que de alguna manera sí cabe. Ahora, dentro de las pláticas que hemos escuchado con la titular de la Secretaría del Trabajo, la señorita alcalde, inclusive con gente del SAT, con gente del Seguro Social, todo esto, es que se ha dicho que lo que se pretende hacer es no mandar toda la plantilla laboral, sino que la empresa mantenga su plantilla operativa. Debemos de diferenciar una cosa, la operación de la empresa con algún tema especializado, pues, ¿sí? Como les dije ahorita, por ejemplo, el área de contabilidad, puede ser un tema especializado. Pero esta reforma causó mucha controversia, tanta, que en un acuerdo entre el sector empresarial, el sector obrero y el sector gobierno, lo pospusieron hasta febrero para volverlo a tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, también les puedo decir que esta iniciativa causó una división entre los organismos empresariales que creo que ya comenté hace rato, ¿no? Entonces hay que esperar a ver qué sucede, ¿no? También, fíjense, hay todo un reto en todo el aspecto laboral, no solamente por el teletrabajo, no solamente por la reforma laboral, sino también en el mundo en sí. Hay todo un tema para proteger al trabajador de manera más importante, ¿no? ¿Cómo? Erradicando las formas abusivas e indebidas de subcontratación, mitigar, para mitigar también, aquí es donde viene el tema mundial, ¿no? Donde hay que buscar un cambio en la política laboral y las relaciones institucionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué? Pues para evitar una cadena de contagios por el COVID-19. Entonces, viene un reto importante en política laboral para el 2021 y tenemos que estar preparados para eso. Los que somos patrones, pues tenemos que estar preparados para este cambio. Pero también, ojo, yo creo que en este cambio de la política laboral no solamente debe inmiscuir a los patrones, sino también a los trabajadores, ¿sí? También al gobierno, porque lamentablemente, a pesar de todas las crisis, a pesar de todas las pérdidas de empleo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues el gobierno no ha hecho un apoyo importante para mitigar esta crisis, pues. Y como dicen, si no queremos apoyos las empresas grandes, sino la microempresa, el mini empresario, el que tiene 3 trabajadores y que tiene cerrado su negocio y que hoy, por ejemplo, en Ciudad de México, en el Estado de México, vuelven a ver semáforo rojo y se vuelve a cerrar las actividades no esenciales, pues a volver a sufrir, ¿verdad? Entonces, hay un reto ahí muy importante para tratar de mitigar esto. Ahora, aunque no somos especialistas en este tema de comercio exterior y aunque no estamos muy relacionados con ellos, sí quiero comentar algunas cosas. Cosas como cuáles. Cosas como que viene una fiscalización muy importante, así, muy importante en las empresas que tienen operaciones con comercio exterior. Sobre todo aquellas empresas que tienen algún programa de fomento que permiten importar temporalmente algunos artículos y retornarlos, sean en el mismo estado o sean modificados, pero ahí vienen de manera importante. Tanto que el 1 de julio del 2020 se publicó un decreto
en el que se expidió una nueva ley de impuestos generales de importación, o sea, se publicó un nuevo LIGIA, ¿sí? Y también nació algo que le llaman número de identificación comercial, los NICO, ¿sí? Entonces, realmente los especialistas en materia de comercio exterior han expresado, las veces que he tenido oportunidad de platicar con ellos, han expresado su preocupación en esta materia, porque inclusive de lo que han hablado de que ni la propia autoridad está tan preparada en esta materia y que pueden tener muchos problemas, ¿no? ¿Qué cosas destacan en esta nueva ley de impuestos generales de importación con este NICO? Pues destacan la eliminación de fracciones obsoletas o de bajo comercio, la compactación y desdoblamiento de fracciones arancelarias, el reemplazo de notas explicativas por notas nacionales y la adición del quinto par de dígitos a través de los NICOs. O sea, son como claves, pues, que se están moviendo, ¿no? Entonces, simplemente hay que estar atentos a este tipo de cosas porque seguramente las empresas que tienen operaciones de comercio exterior vamos a empezar a tener una fiscalización muy importante. Entonces, lo mejor que podemos hacer tal vez es una auditoría preventiva en materia de comercio exterior. O sea, yo tengo operaciones en materia de comercio exterior. Regularmente en las empresas no tenemos especialistas en comercio exterior. A lo mejor vale la pena contratar a un especialista en comercio exterior para que me diga cómo estoy, qué me falta. Pero ojo, antes de que sea la autoridad la que me esté diciendo qué tengo bien y qué tengo mal, ¿no? O sea, es prevenir. Y fíjense que es otro tema que cada vez nos sorprende más también los tribunales, ¿no? O sea, ustedes saben que cuando el SAT nos finca créditos por depósitos que tenemos, depósitos bancarios que tenemos, y que según el SAT no podemos desvirtuar que tal vez sea un préstamo, que tal vez sea una aportación de capital, que tal vez sea cualquier otro concepto de ingreso, pero que no es ingreso acumulable para efectos de pagar impuestos, ¿sí? Pues resulta que se resolvió a través de una jurisprudencia que para poder desvirtuar una presuntiva por depósitos bancarios, pues fíjense bien, no se desvirtúa si solo es exhibida documentación comprobatoria sin registros contables, ¿eh? O sea, ojo con esto porque es bien importante. Los depósitos que no forman parte de mis ingresos acumulables los tengo que tener registrados en la contabilidad, ¿sí? Si es una empresa persona moral, pues yo creo que eso es hasta cierto punto natural, ¿no? Pero si son una persona física que, por ejemplo, tiene una actividad empresarial, pero recibió un préstamo para comprar una casa, pues que tiene que ver con su actividad empresarial y con sus registros contables de la actividad empresarial, ¿verdad? Pues ahora aquí de lo que se trata es que dentro de la contabilidad de ese contribuyente estén los registros o identificación del depósito en esa contabilidad. Que dentro de la póliza contable esté el origen del depósito con la documentación comprobatoria, ¿sí? Entonces, si solamente se exhibe el contrato de préstamo, por ejemplo, pero ese no está en los registros contables del contribuyente, entonces ya hay jurisprudencia que dice que no puedes desvirtuarlo si no está registrado en contabilidad, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esto porque, insisto, si es una persona moral, pues tiene un estado de cuenta a nombre de la persona moral y pues todo lo que esté ahí tiene que estar registrado en contabilidad. Pero si es una persona física, no más es tener cuidado de las operaciones que están fuera de su actividad empresarial, porque probablemente no estén registrándose en contabilidad, ¿no? Entonces, y los tribunales han resuelto de que necesita estar registrado en contabilidad. Otra cosa también importante, recuerden que en estos días, simplemente es comentarlos, que en términos de lo que dice el artículo 97 de la ley del ISR, pues tenemos que hacer el ajuste anual del ISR de los trabajadores, ¿no? Y resulta que cuando hacemos el ajuste anual, pues puede ser que a unos trabajadores les dé saldo a favor, a otros les dé saldo a cargo,
y el patrón puede compensar entre sus trabajadores los saldos a cargo contra los saldos a favor, ¿sí? Y entonces hacer un poco más sencilla o más fácil o menos onerosa la entrega del ISR de ese ajuste, ¿no? Este es otro tema que a veces nos preguntan, ¿sí? Cuando yo presento mi declaración anual y gestiono un pago en parcialidades del impuesto que causé en la anual, que si se puede presentar una declaración complementaria cuando se ha convenido con la autoridad un pago en parcialidades. La realidad es que sí se puede presentar una declaración complementaria. Hay una ficha de trámite, la 146 diagonal CFF, que dice solicitud para dejar sin efectos el pago a plazo en parcialidades o diferido. ¿Sí? La idea de este servicio es solicitar que se deje sin efectos la autorización de pago en parcialidades o de manera diferida, debido a que en fecha posterior se presentó una declaración complementaria con la que se modifican los datos que presenté en la declaración normal, ¿no? Entonces, obviamente se tiene que presentar con fecha posterior, esta ficha de trámite se tiene que presentar con fecha posterior a la presentación de la declaración complementaria que modifica el impuesto a cargo, ¿no? Y hay que presentar un escrito libre con la solicitud para dejar sin efecto el pago a plazos, en parcialidades o diferido. Otro tema importante para las donatarias autorizadas, ¿no? Para las donatarias autorizadas, recuerde que hay informes que se tienen que presentar. Informes que si no se presentan pueden poner en riesgo la continuidad de ser donataria autorizada, ¿no? Hay un informe que es medio confuso. Siempre he pensado que este es medio confuso, ¿no? Porque dice, hay uno de estos informes donde se tiene que informar para combatir y mitigar, o sea, los donativos que recibí yo como donataria autorizada para combatir y mitigar la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, pero fíjense lo que nos dice, las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de ley del impuesto sobre la renta, que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en la presente regla, deberán presentar un informe de acuerdo a lo establecido en la ficha de trámite 146 diagonal ISR, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si yo no recibí ningún donativo que sirva para mitigar el problema del coronavirus? ¿Sí? Recomendación, si estás o no estás en el supuesto, es preferible presentar este informe, aunque sea en ceros, porque prefiero que sobre y no que falte, ¿eh? Entonces, ojo, porque la fecha de presentación de este informe que estaba programado para el 31 de diciembre del 2020 se prorrogó para el 31 de enero del 2021. De hecho, este informe se tiene que presentar mediante una herramienta que el SAT nos tiene que proporcionar, que todavía no existe, ¿eh? Entonces, por eso es que se prorrogó, yo creo, para el 31 de enero del 2021. Aquí la recomendación es, soy donataria autorizada, tengamos en la cabeza este informe, que no nos pase el 31 de enero del 2021 sin que lo presentemos, aunque sea en ceros. Pero no lo dejemos, por favor, ¿sí? Otro tema que es importante es si México es un país de los chismosos, ¿no? Porque ahora la autoridad, ¿qué le está apostando? La autoridad está apostando a que un ciudadano común informe a la autoridad sobre ciertos actos que se llevan. Ya tenemos en el Código Fiscal de la Federación el tercero colaborador, ¿no? Esa figura de tercero colaborador, que es una persona que se entera que un contribuyente está, por ejemplo, comprando facturas, y este tercero colaborador puede venir y decirle al SAT para que el SAT vaya y fiscalice a ese contribuyente que está comprando facturas, ¿no? Pero por acá es un tema un poco diferente, ¿no? Donde aquí, para hacer frente a la corrupción,
una de las medidas que ha puesto en marcha es el sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción. Fíjense qué bonito se oye, ¿no? Sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, cuyos lineamientos para su promoción y operación se publicaron el 6 de septiembre del 2019. Sin embargo, esos lineamientos se modificaron el 11 de junio del 2020, ¿sí? Y se cambian algunas cosas, ¿no? Aquí el cambio sustancial se presenta en el lineamiento sexto, donde se enuncia que el alertador, o sea, este ciudadano alertador, proporciona información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sea probable que se cometan por servidores públicos respecto a presuntos actos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos en términos de la Ley General de Responsabilidad Hacendaria, administrativo, ¿sí? Y antes se refería a violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual. Ahora cambia para que sean actos de corrupción, cohecho, peculado o desvío de recursos públicos, ¿no? Entonces, ese es un cambio significativo y que por eso es el título de decir México es el país de los chismosos, porque ya no nomás es para el tercero colaborador, ¿no? Sino también para estos actos. Que no está tan mal, ¿eh? Porque al final, pues si como ciudadanos sabemos de actos de corrupción, pues debemos de denunciarlos, ¿no? Siempre y cuando estemos seguros, ¿verdad? Si no estamos seguros, pues nos podemos meter en un problema, ¿verdad? Muy bien, fíjense bien, ustedes saben que cada febrero debemos de presentar la prima de riesgo de trabajo para efectos del IMSS, ¿no? Entonces, muchas veces en la determinación de la prima de riesgo, yo patrón determino mi prima de riesgo, la presento al IMSS y luego el IMSS lo que hace es me rectifica la prima. ¿Me la rectifica por qué? Pues porque probablemente yo no puse algún riesgo de trabajo que sucedió, que yo no lo sabía, que eso también créanme lo que sucede, que yo no lo sabía, pero que el IMSS sí lo sabía, entonces me corrige la prima, ¿no? Aquí simplemente lo que señalamos en esta lámina es que recuerden que la prima puede subir o bajar un punto porcentual, ¿no? Si yo tengo una prima del 0.5, que es la mínima, pero tuve riesgos de trabajo importantes, pues a lo más que puede subir mi prima es al 1.5, o sea, un punto porcentual adicional. También, si yo tengo una prima del 15%, que es la máxima, pero no tuve riesgos de trabajo, no tuve nada de eso, pues a donde va a bajar es al 14%, o sea, un punto porcentual menos, ¿no? Simplemente aquí lo que aclaramos, y esto viene por un juicio que alguien promovió, ¿sí? Es que si el IMSS me rectifica la prima, pues esa rectificación de prima tiene que estar acorde al más menos uno nada más, un punto porcentual, pues, o sea, ¿sí? Si no lo hace así, entonces la determinación institucional, o sea, la corrección que me hace el IMSS sería ilegal, ¿no? Entonces hay que cuidar esto. Y así como para no dejar, algunos abogados yo he escuchado que dicen, la ley textualmente dice que si la prima se mueve en el 1%, ¿sí? Me ha tocado ver algunos juicios cuando la prima va para arriba, el ejemplo que les daba ahorita, 0.5, a lo más que puede llegar es a 1.5. Pero como la ley dice que solamente puedo aumentar el 1%, algunos abogados han experimentado y lo han ganado, debo decirlo, el decir no debe de aumentar al 1.5, sino lo que debe aumentar es, si mi prima es 0.5 y mi aumento es del 1%, pues entonces es ese 0.5 por el 1% más mi prima sube del 0.5 al 0.55. ¿Sí me explico? Y no al 1.5. Es un tema controvertido y es un tema que tendría que irse a un juicio, ¿no? Para poder, la autoridad siempre va a buscar que suba del 0.5 al 1.5. Pero bueno, como la ley dice 1%, no dice un punto porcentual, pues.
Entonces ahí es donde está el asunto. Otro tema que es importante ahorita que estamos en el cierre del ejercicio, recuerden que las personas morales que tributan en el título 2, es decir, las del régimen general, cuando realicen operaciones con contribuyentes que acumulan cuando cobran, para esas personas morales, el efecto de deducibilidad de esas operaciones son hasta que estén efectivamente pagadas. Por eso es importante que dentro de nuestra conciliación del resultado contable contra el resultado fiscal, disminuyamos de las partidas fiscales todos estos temas que tenemos aquí. Por ejemplo, las operaciones que estén pendientes de pago, que sean para personas físicas del título 4, todos los pagos que estén pendientes o las operaciones que estén pendientes de pago de los transportistas, las operaciones que tenemos, personas físicas y morales del régimen de actividades AGAPES, todas estas también no son deducibles hasta que se paguen. Las sociedades o asociaciones constituidas por personas físicas del régimen opcional de acumulación de ingresos por personas morales, todos los pagos que se le hagan o que no se le hicieron a sociedades o asociaciones civiles por la prestación de servicios personales independientes, por eso todos aquellos que tienen facturas de ramos societarios asociados y que están pendientes de pago el 31 de diciembre, pues no van a ser deducibles si no se pagan antes del 31 de diciembre, digo, aprovechando el comercial. Todos los de suministros de agua, las personas morales por donativos también, todas estas operaciones que no se paguen al 31 de diciembre no van a ser deducibles en el ejercicio, sino tendrán que ser deducibles en el siguiente ejercicio. Y recuerden también que hay algunos casos, como las sociedades civiles, que te exigen que la fecha de la factura y la deducibilidad sean del mismo ejercicio, ¿no? Por eso es que a veces tenemos que cancelar facturas de un año para hacerlas con el siguiente año porque no se pagaron dentro del ejercicio en que se expidieron. Por eso tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? Ahora, ¿qué se considera efectivamente erogado? Recuerden que la ley contempla qué es efectivamente erogado. Y me dice que cuando los pagos se realicen en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos, o en otros bienes que no sean títulos de crédito, teniendo presente que no son deducibles los pagos en efectivo arriba de 2,000 pesos, ni las adquisiciones de combustible sin importar su cuantía, ¿no? Pero ojo con esto, porque recuerden que cuando pago con cheque, hay un tema especial, pero solamente es cuando se paga con cheque, ¿no? Cuando el pago se realice con cheque, se considera efectivamente pagado o erogado en la fecha en que el mismo sea cobrado o se transmita el cheque a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración, cuando se endose un cheque, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo voy a considerar efectivamente pagado? Cuando aparezca el cheque cobrado en mi estado de cuenta, ¿no? Y recuerden también que tratándose de pagos con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que el cheque sea cobrado, siempre que entre la fecha del CFDI y la fecha del cobro no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio. Yo la verdad, por más que le he pensado, ¿por qué está esta condicionante en la ley? No le encuentro razón de ser, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que la fecha del CFDI o la expedición del cheque han transcurrido más de 4 meses y al final es hasta que aparece cobrado el cheque? Pues. Pero bueno, ahí está. También recuerden que una de las formas de pagar es cuando el interés del acreedor quede satisfecho, ¿no? Entonces, ese también es una de las formas de extinción de las obligaciones, ¿no? En certificados de origen, también que tiene que ver con comercio exterior, ojo, porque para la gestión de certificados de origen se modificó también los horarios y fechas de atención, ¿no? Entonces, tengan cuidado, simplemente aquí está el calendario de cómo van a estar las operaciones en el mes de diciembre, que de hecho ya se cancelaron, ¿eh? O sea, ya hasta el jueves 17 tuvo la posibilidad de sacar certificados de origen y ya como que ya se fueron de vacaciones, ¿no? El otro tema también importante que sucedió o que está en la reforma del 2021 es precisamente el suplicio que vamos a tener todos aquellos contribuyentes que son donatarios autorizadas, ¿no?
Porque dentro de la reforma que hubo como donatarias autorizadas, es que pareciera que la autoridad está viendo a las donatarias autorizadas como un medio en que los contribuyentes hacen trampa, ¿no? Entonces les está poniendo más obligaciones, les está poniendo más requisitos para poder ser donataria autorizada, ¿no? Inclusive algunos de los contribuyentes que antes tributaban en el título 3, pero que no eran donatarias autorizadas, ahora les está obligando a que para poder tributar en el título 3, o sea, en las personas morales con fines no lucrativos, tienen que estar forzosamente como donatarias autorizadas, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esto de las donatarias autorizadas. Y de esto, lo más relevante es que tenemos que presentar un informe relacionado a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos percibidos o recibidos, ¿sí? Porque lo que tenemos que demostrarle al SAT es que los donativos que recibimos los aplicamos al objeto social por el que fui autorizado como donataria, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con esto. No hacer esos informes, al igual que el del coronavirus que comenté hace rato, puede poner en riesgo mi donataria autorizada, ¿no? Entonces debemos de estar muy puntuales en ese cumplimiento de informes. Como ustedes recuerdan, pues uno de los temas importantes que tuvimos en este año 2020, por la pandemia también, es que muchas empresas solicitaron la disminución de pagos provisionales de ISR, pero la novedad es que ahora la solicitud de disminuir pagos provisionales lo podemos hacer en línea, ¿sí? ¿Eso es bueno? Sí, es muy bueno. Lo puedo hacer a través de este procedimiento que está aquí, que hay que ir al botón iniciar, ingresar mi portal con RFC y contraseña, seleccionar servicios por internet, servicios solicitudes, solicitud y después disminuir pagos provisionales. Ahí vamos a meter toda la información y luego me va a dar un acuse y hay que esperar la respuesta del SAT, ¿no? Entonces, acuérdense que para solicitar disminución de pagos provisionales hay ciertas reglas que tengo que cumplir, como que sea el trámite debe ingresarse antes del 17 del mes anterior al que quiero disminuir los pagos, ¿no? Entonces, ojo con ese dato, ¿no? Ya ven que ahora la modernidad nos lleva también a temas importantes, ¿no? Hay cajeros ahorita o hay instituciones bancarias que ofrecen ciertos servicios para realizar pagos en cajeros que te dan una clave, que luego esa clave se la envías a un tercero para que te lo considere como un código, ¿sí? El famoso CODI, ese famoso, ¿sí? Para que te considere como pagado, ¿no? Entonces aquí, esta regla 33136 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, de lo que habla es de que si puedo hacer deducible alguna erogación que haya pagado bajo este esquema de claves, ¿no? De claves que mandan entre particulares, ¿no? Te dice esta regla que sí, pero que tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la persona física a favor de quien se realiza. Que el monto total acumulado de los pagos por este concepto no pueda exceder de 8,000 pesos diarios. Que tratándose de personas morales, el monto máximo de la operación sea 2,000 pesos. Que en operaciones efectuadas por personas físicas cuyo monto sea superior a 2,000 pesos, el número de órdenes de pago en favor de un mismo beneficiario no pueda superar 30 operaciones por ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todavía estamos en pañales respecto a este tipo de modernidad, ¿no? Porque aunque es muy práctico, pues si quiero hacer operaciones fiscales o erogaciones que tienen un efecto fiscal, pues la verdad es que los requisitos son un montón, ¿no? Entonces, todavía le falta mucho a esto. Este otro tema también que tiene que ver con el reto que hablábamos en materia laboral hace rato, cómo ser un great place to work, ¿no? O sea, un gran lugar para trabajar en 2021, ¿no?
Pues aquí debemos de considerar muchas cosas. Yo quisiera en algún momento del despacho de BHR es que podamos tener esta categoría de Great Place to Work, ¿sí? Pero pues el reto es lo mismo, es un reto laboral importante, donde para poder pensar en esto, pues tenemos que poner al colaborador como el centro, o sea, como la parte importante y medular. Hay que replantear los liderazgos a uno más humanos, ¿no? O sea, replantear esos liderazgos, buscar la capacitación del talento para evitar despedir personal, modificar la evaluación del desempeño. Yo creo que eso lo estamos viviendo hoy por hoy. La evaluación del desempeño ya no es con un horario, ya no es con una permanencia de tiempo, sino es por base a resultados, ¿verdad? Hay que cuidar el bienestar y la salud de los colaboradores, la flexibilidad laboral, reconociendo que hay niños en casa estudiando mientras los padres trabajan, ¿no? Que esta es otra cosa que ha sucedido de manera importante, ¿no? Los anticipos o remanentes en caso de sociedades civiles. Recuerden que las sociedades civiles no necesariamente reparten dividendos, sino lo que reparten son anticipos a cuentas de un remanente, ¿no? Estos anticipos a cuentas de un remanente son deducibles o son disminuibles más bien de la base gravable en los pagos provisionales. Y el ISR a cargo o sea, el ISR que se paga es a cargo del socio que recibe el remanente, pero también en un dado caso pueden repartir la utilidad que quedó, que aquí es anticipo cuenta remanente y aquí es la utilidad final que quedó, también se puede repartir, nada más de que aquí ya no es un anticipo a remanente, sino son dividendos, ¿no? Y juegan las reglas de los dividendos, que la más importante es que pagan un 10% adicional, ¿no? Ya para terminar, dos cosas rápidas. Recuerden que se autorizó ya el incremento al salario mínimo, que va un incremento del 15% para 2021. Esto también generó cierta ámpula con el sector empresarial. El sector empresarial ofrecía un incremento como del 11% más o menos. No, la verdad es que no se tomó en cuenta la opinión del sector empresarial para este incremento, pero fíjense cómo pasó un detalle importante, ¿sí? El salario mínimo en la que no es región fronteriza va a subir de 123.22 a 141.70, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 a 213.39. Me han estado hablando algunos clientes que están allá en la región fronteriza, donde me dicen, oye, contador, si yo le aplico la tarifa del impuesto sobre la renta a 213.39, no me da subsidio, me da impuesto sobre la renta a retenerle. ¿Y qué no me dice la ley? Que al salario mínimo no está sujeto de impuestos. Efectivamente, el salario mínimo no está sujeto de impuestos, sin embargo, al aplicar la tarifa le da impuesto. Y si le voy a retener, le voy a pagar el salario mínimo, le voy a retener un impuesto, pues no le estoy garantizando el mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar aquí es, y que ahorita lo voy a comentar, pero ya hay una promesa de la autoridad de decir que va a modificar las tarifas, de tal suerte que los 213.39 va a tener un impuesto cero, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y también resaltar que se integraron a los salarios mínimos profesionales dos nuevos conceptos que se llaman las trabajadoras del hogar, ¿sí? Que su salario mínimo deberá de ser 154.03 pesos. Y los jornaleros agrícolas que pasan a 160.19 pesos diarios, ¿no? Entonces esto es importante que lo tomamos en cuenta. Y precisamente aquí es donde les decía ahorita, ¿sí? Esta semana se dio a conocer que habrá disminución del impuesto sobre la renta para las personas físicas debido a la inflación que se ha acumulado en los últimos 3 años. Recuerden que las tarifas del impuesto sobre la renta para personas físicas, dice la ley que cuando la inflación acumule más de 10% de inflación, entonces se tienen que actualizar, ¿no? Entonces, según la ley del impuesto sobre la renta, la tarifa que se aplica al impuesto que pagan las personas físicas se modifica cada vez que hay un aumento inflacionario superior al 10%, ¿no? Entonces,
se supone que se van a mover y se supone que el mayor efecto se dará entre salarios que oscilan entre 5 y 7 mil pesos. Ellos pueden tener una reducción del impuesto de hasta un 50%. Y aquí es precisamente donde vienen estos trabajadores que actualmente le da impuestos sobre la renta con las tarifas actuales y que con este cambio ya no deberían de dar impuestos sobre la renta. Muy bien, jóvenes, pues agotado el tiempo de nuestra hora y media. No sé si alguien tenga algún comentario, si alguien quisiera decir algo o comentar alguna cosa, ¿no? Si no hay comentarios, que yo entiendo que en este tema de Julito Vázquez, milagro que te veo, amigo. Si no hay comentarios, jóvenes, quítale el mute. Juan Carlos Osler también, saludos. Amiguito, no sé si se pasó ahí, pero en el caso de los esquemas reportables, la parte que le toca a la empresa, ¿no? O al contribuyente, ahí falta que la autoridad nos mande algunas reglas generales en cuanto a las cantidades que van a ser reportables, ¿verdad? Sí, así es, Julio. De hecho, en materia de esquemas reportables, Julio, aunque ya se ha publicado muchas cosas, la verdad es que todavía estamos en pañales respecto a ese tema también, ¿no? O sea, todo es, o al menos así lo veo yo, todos son meras suposiciones, ¿no? Y todo es puros, nosotros creemos que así va a ser, creemos que nos van a dar esta más información, creemos esto, la verdad que los esquemas reportables son todo un tema que aunque ya van a entrar en vigor, o sea, en enero ya entran en vigor, todavía creo que faltan muchas cosas por aclararse, Sí, solamente dejarlo, pues la parte que le toca a la empresa, pues, ¿verdad? Que pues todavía una postura como tal, pues no la podemos así como definir, pues, ¿verdad? Porque es como el limbo esto, ¿no? Inclusive Entonces, las explicaciones que nos da la autoridad de qué es un esquema reportable, pues la verdad es que hay muchos supuestos en el que yo puedo zafarme de declararlo como un esquema reportable, pues, o sea, pero eso es lo que nosotros creemos. así es. ¿Cómo lo va a pensar la autoridad? Seguramente lo va a pensar diferente a como nosotros lo creemos, ¿verdad? Entonces, sí falta mucho por hacer ahí, Julio. Muy bien, amigo. Ese era mi comentario. Sale, muchas gracias. Y pues gusto en saludarlos a todos, que tengan felices fiestas. Y amigo, como siempre, un abrazote. Gracias. Saludos. Gracias, igualmente, amigo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo adicional? De no ser así, pues solamente nos resta desearles una feliz Navidad. Esperemos en Dios que el próximo año 2021 sea muy diferente a este 2020. Ojalá, con las vacunas y con todo lo que tenemos, ojalá así sea. Ojalá no tengamos un 2021 nada parecido a este 2020, que fue un año muy, muy complicado, donde lamentablemente hemos perdido familia, amigos, seres queridos, pero pues esperemos siempre la esperanza de que tengamos un 2021 mucho mejor. Y primero Dios, nos vemos en otro cafecito el día 4 de enero del 2021 y los temas que vamos a revisar el 4 de enero del 2021 va a ser, y ojo con esto porque es muy importante, todos los avisos que recomendamos presentar al SAT durante el 2021 y no esperarnos a las fechas en que se den los supuestos, preferible presentarlos desde antes, ¿no? Porque podemos poner en riesgo muchas cosas que son importantes, como por ejemplo el beneficio del estímulo fiscal de crédito diésel,
que es importante que presentemos los avisos, ¿no? Y de esos, muchos más. De eso estaremos hablando el próximo 4 de enero del 2021. Que la pasen muy bien, que tengan una excelente semana, síganse cuidando porque el virus está a todo lo que da, ¿eh? Así que adelante, feliz Navidad, próspero año 2021. Saludos.